Hola, ¿qué tal? En este momento haremos un repaso de geometría. Para empezar vamos a ver el concepto de lo que es ángulo. Ángulo es la porción del plano comprendida entre dos rectas de origen común. Entonces, si nosotros queremos graficar un ángulo alfa, debemos entender que si tenemos los puntos A y B y un origen común O, entonces la porción del plano comprendida entre esas dos rectas de origen común O es conocida como ángulo, en este caso ángulo alfa. Cabe notar que siempre que yo tengo dos rectas de origen común se van a formar dos ángulos, un ángulo interno alfa y un ángulo externo beta. Debemos tener en cuenta que los ángulos positivos siempre se trazan a partir del eje positivo de las X en sentido antihorario. Es decir, si yo quiero graficar un ángulo de 45 grados, siempre se lo va a hacer a partir del eje positivo de las X en sentido antihorario. Entonces, tendremos en este caso un ángulo de 45 grados. Pero, si yo trazo un ángulo en sentido favor de las manecillas del reloj, voy a tener un ángulo negativo, en este caso, de menos 45 grados. Entonces, tener muy en cuenta esto, cada vez que se grafique un ángulo, siempre los ángulos se los representa a partir del eje positivo de las X en sentido antihorario. En este caso, el ángulo alfa será el ángulo AOB. ¿Por qué? Porque desde la semirrecta AO yo avanzo hacia la semirrecta OB. Entonces, siempre que yo represento un ángulo, en este caso, si yo tengo aquí el punto A, el origen común O, y aquí tengo el punto B, entonces el ángulo positivo de 45 grados será el ángulo AOB. Siempre tomando en cuenta que la letra central es el punto de origen o a través del cual pivotea el lado AO hacia el lado OB. Entonces, el ángulo negativo será representado como el ángulo, en este caso, si yo tengo un punto C, sería representado como el ángulo COA. Vale recalcar que si yo tengo el ángulo positivo de 60 grados AOB, se me va a formar un ángulo exterior, que es el ángulo que va a estar formado desde la recta OB hacia la recta A. Ese ángulo sería el ángulo BOA, porque vemos claramente que el ángulo pivotea alrededor del origen común O y es la semirrecta BO la que gira en torno a O hacia la semirrecta OA. Entonces hay que tener muy en cuenta esto cada vez que nosotros representemos los ángulos, porque todo ángulo siempre va a ser positivo cuando se mida en contra de las manecillas del reloj. A continuación vamos a ver la clasificación de los ángulos. En primer lugar tenemos los ángulos rectos, es decir, aquellos cuyo valor es igual a 90 grados. Entonces, si tenemos un ángulo de origen O, AB, en este caso, un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. A continuación tenemos los ángulos agudos, que son aquellos cuya magnitud es menor de 90 grados. Por tanto, un ángulo agudo será aquel, un ángulo de origen común O, y si tenemos las rectas C y D, entonces en este caso, cualquier ángulo que sea menor de 90 grados
como por ejemplo 45 grados, será un ángulo agudo. Luego tenemos los ángulos obtusos, que son aquellos cuya medida es mayor de 90 grados. Por tanto, si tenemos un ángulo de origen O, EF, y si su magnitud, por ejemplo, fuera de 130 grados, tenemos un ángulo obtuso. Luego tenemos los ángulos llanos, que son aquellos cuya magnitud es igual a 180 grados. Y por último, tenemos los ángulos completos, que son aquellos ángulos cuyo origen O y cuya magnitud va a ser igual a 360 grados. Esta es la clasificación de los ángulos de acuerdo a su magnitud. A continuación tenemos los ángulos notables, que son aquellos ángulos cuya medida es de 30 grados, 45 grados y 60 grados, con sus respectivos correspondientes en los diferentes cuadrantes. Entonces, si tenemos los 4 cuadrantes, en este caso, este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Vale recalcar que los cuadrantes están ubicados de acuerdo a la orientación de los ángulos positivos, es decir, en sentido antihorario, para mantener el mismo orden. Entonces, los ángulos notables son aquellos ángulos de 30 grados, de 45 grados, y 60 grados, ahora, con sus respectivos correspondientes en los diferentes cuadrantes. Esto quiere decir que en cada cuadrante voy a tener ángulos correspondientes a los anteriores. Por tanto, en el segundo cuadrante también voy a tener 3 ángulos correspondientes, igual en el tercer cuadrante, y en el cuarto cuadrante. Entonces, la medida de estos ángulos siempre se la toma a partir del eje positivo de las X en sentido antihorario. Quiere decir que el primer ángulo que aparece en el segundo cuadrante notable sería aquel ángulo desde el eje positivo de las X hacia ese valor. Entonces tendríamos el ángulo de 90 grados más el correspondiente de 30, que sería 120 grados. El siguiente ángulo será aquel desde el eje positivo de las X hacia el siguiente valor, que sería 90 grados más 45 grados. Sería un ángulo de 135 grados. Y el siguiente ángulo notable sería aquel que parte desde el eje positivo de las X hasta ese valor, y sería 90 grados más 60 grados a partir del eje positivo de las Y,
sería 150 grados. Cabe recalcar en este momento que en los cuadrantes tenemos en el eje positivo de las X un ángulo de 0 grados, en el eje positivo de las Y 90 grados, en el eje negativo de las X tendremos un ángulo de 180 grados o un ángulo llano. En el eje negativo de las Y sumaremos 90 más 90 y más 90, que sería 270 grados. Y teniendo un ángulo completo en el eje positivo de las X, tendremos un ángulo de 360 grados. Entonces, el ángulo que viene desde el eje positivo de las X hasta el eje negativo de las X será un ángulo de 180 grados. Y así sucesivamente podemos ir dándole el valor a cada uno de los ángulos notables en los diversos cuadrantes.